del año 1965, el 18 de febrero del 65, en un lugar cercano aquí, Girón, Venezuela 199, una casa que aún está allí. Se inició oficialmente esta iglesia, y con los primeros hermanos que se bautizaron en la tarde de ese día, hace 58 años. Y hoy día vamos a hablar, hermanos, de un cambio de rumbo, recordando un poco, sí, los antecedentes y las raíces de esta iglesia, especialmente a la pareja de misioneros, Douglas Gray y su esposa Mildred, que fueron los que durante 7 años, 8 años en total, trabajaron aquí y pusieron las bases de esta congregación. Ninguna iglesia pertenece a sus líderes o a sus pastores o a sus misioneros. Toda iglesia es del Señor, pero Dios utiliza personas llamadas en su voluntad. Y vamos a hacer un aniversario, digamos, al revés, porque en un aniversario se recuerda mucho lo del tiempo anterior, pero hoy día vamos a hacer algo diferente. Vamos a mirar no a los años de atrás, vamos a mirar a los años que vienen, a los años del futuro. Eso queremos hacer. Un aniversario para mirar hacia adelante, lo que viene delante de nosotros. Y le vamos a llamar a eso, hermanos, un cambio de rumbo. Necesitamos un cambio de rumbo. Agradecemos a Dios porque de esa iglesia bautista de San Fernando, a lo largo de tantos años, en realidad, si parece que aún somos casi la misma cantidad como del inicio, en realidad no es así, porque la iglesia de San Fernando se ha multiplicado. Hay hasta 7 congregaciones que se originaron aquí en las zonas entre Chosica y Chaclacayo, y llegando un poco más allá hasta Huaycán. Podemos contar hasta 7 iglesias bautistas que se han iniciado con esta congregación de San Fernando. De manera que sí se ha reproducido nuestra iglesia de esa manera. A veces de manera directa, por ejemplo, la iglesia bautista de Chaclacayo, que está frente al Grifo El Sol, fue una iglesia hija de aquí. En otros casos de manera indirecta, pero en todas estas iglesias bautistas que hay en la zona de aquí de la carretera central, todas han tenido su origen aquí en San Fernando. No siempre de manera directa, como digo, pero sí se han originado aquí. Y de eso damos gracias a Dios. Pero saben que queremos pensar, hermanos, en un cambio de rumbo. Necesitamos un cambio de rumbo, y de eso hablaremos en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 4. Zacarías el capítulo 4 en el Antiguo Testamento. Zacarías está ya casi al final del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahí vamos a leer los primeros versículos de Zacarías 4. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, vi, y he aquí un candelero todo de oro, y su bacía sobre su cabeza, y sus 7 lámparas sobre él. 7. Y las lámparas que están sobre su cabeza tienen 7 vasos. La visión que el ángel le muestra a Zacarías es del candelero de oro, este candelero que estaba en el templo de Dios, ahí en Jerusalén.
ardiendo día y noche. El mandamiento de Dios había sido que el candelero de oro con 7 brazos no debía apagarse jamás, ni de día ni de noche. Y una de las cosas que representa, tiene 2 representaciones este candelabro de oro. Uno de ellos es el Espíritu Santo mismo, pero tiene también otra representación que se muestra en Apocalipsis 1. Y esa otra representación es el candelero de oro, representa la iglesia local. 7 brazos de un solo candelero, pero 7 brazos siendo uno solo. Cada brazo ardiendo con aceite de oliva, que indica, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿no? Y el material de oro, es decir, la naturaleza divina de este candelero, porque donde está el oro está lo divino. Y mostrando la iglesia local de naturaleza divina, algo que es en realidad inexplicable, porque nosotros no somos de naturaleza divina, somos personas comunes y corrientes, hombres, y tampoco perfectos, sumamente imperfectos y pecadores, pero Dios muestra que el candelero de oro de naturaleza divina representa a la iglesia local, a la iglesia del Señor. Eso somos nosotros, ese candelero de oro, ardiendo sin apagarse jamás, cada creyente ardiendo con el Espíritu Santo. Ese es. Ahora seguimos en el verso 3. Y 2 olivas están sobre él, la una a la mano derecha de la bacía y la otra a su mano izquierda. Y hablé y dije a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y aquel ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? En llanura. Él sacará la primera piedra con algazaras. Gracia, gracia a ella. Entendemos lo que el Señor nos está mostrando aquí, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos, porque también el candelabro de oro es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si hablamos de fuerzas humanas o de ejércitos humanos, hermanos, no vamos a avanzar ni un centímetro con fuerzas humanas. Personalmente, en el caso mío, yo soy bastante débil en ese sentido. Cuando estaba en la secundaria estudiando, bueno, en la primaria estaba siempre en el primer puesto, pero en la secundaria sucedió al revés. Cuando entré a secundaria eran muchos cursos, ¿no? Ahora eran como 7, 8 cursos, 7 profesores diferentes, primero de secundaria y toda la secundaria. Y yo estaba acostumbrado al primer puesto, ahora no. Me resultaban desaprobando en algunos cursos y no porque no me gustaba el curso, sino porque eran demasiadas tareas. Yo no aguantaba el ritmo de las tareas, me cansaba muy rápido y por eso me paraban desaprobando. Ahora, cuando llegaba el mes de marzo, me tomaban el examen de desaprobados, ¿no? En marzo y sacaba notas muy altas, 19, 20, sacaba ahí. Y luego me decían los profesores, ¿usted por qué ha llegado acá a marzo? ¿Por qué? Porque, a ver, te preguntaba otra cosa, te pregunto, dime esto, tal, tal, tal. Y me hacía preguntas y yo le contestaba, ¿por qué te han mandado a ti a marzo? Me decían. Me daba vergüenza de decir, pero dejaban muchas tareas. En geografía dejaban 50 mapas, ¿no? Yo no tenía fuerzas para hacer esas cosas. Nunca las tuve. Nunca he tenido fuerzas suficientes.
Mi esposa lo sabe. Me canso yo demasiado rápido. Entonces, si hablamos de las fuerzas de un líder, yo no tengo fuerzas, hermano. Me canso muy rápido. A veces trato de trabajar en la noche, a veces me amanezco, a veces solamente, porque no aguanto el cansancio. Pero si hablamos de fuerzas humanas, entonces aquí tenemos un pastor que no tiene fuerzas humanas, que nunca he tenido fuerzas humanamente hablando. Pero sí entiendo algo, hermanos, la fuerza no viene de nosotros. Y por eso nos dice otra vez lo que vemos aquí, ¿no? Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Queremos hablar de un cambio de rumbo en esta iglesia. Y al hablar de cambio de rumbo, quisiera explicar con mucha claridad cuál ha de ser este cambio de rumbo, hermanos. Y vamos a ir ahora al libro de Hechos, Actos. Bueno, aquí dice en nuestra Biblia Actos, es lo mismo. Hechos, el capítulo 13. Ahí leemos en cuanto a esta iglesia modelo, que realmente fue una iglesia modelo. Fíjense, no fue una iglesia modelo la de Jerusalén. Esta fue la iglesia modelo, una iglesia de los gentiles, Antioquía, situada en el Imperio Romano. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, como Barnabás y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo y Manaén, hermano de leche de Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Barnabás y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, ayunando y orando y poniéndoles las manos encima, los enviaron. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjese en el énfasis en esta congregación, ministrando al Señor en oración, delante de Dios en oración y ayunando también. Dijo el Espíritu Santo, no dijo el pastor, ¿no es cierto? No dijo el pastor, hagamos esto. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo lo dijo. Luego también, por segunda vez, versículo 3, entonces ayunando y orando, obedeciendo al Señor, poniéndoles las manos encima, los enviaron. Versículo 4, así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es el Señor mismo el que lleva a cabo su obra, es el Señor mismo el que toma la dirección de la obra. Fíjese, dos veces nos dice aquí, ¿no? El Espíritu Santo dijo así. Y el Espíritu Santo los guió, los fue guiando a ellos en la obediencia de la obra misionera que ellos llevaron a cabo. Hace bastante tiempo, hermanos, es la convicción personal que hay en mí. Esta iglesia, la iglesia bautista de San Fernando Chosica, puede tener un cambio grande en el rumbo que está llevando. Y después de haber analizado y pedido a Dios muchas veces por este cambio de rumbo, entendemos de parte de Dios, ese cambio de rumbo es ahora. El momento de Dios es ahora. ¿Cómo se ha de llevar a cabo un cambio de rumbo? Una iglesia que comience a participar de una manera intensa en la oración. Porque como vemos aquí, ellos ministraban al Señor, es decir, oraban.
y estaban allí reunidos en la palabra de Dios y en la oración. No hay otra cosa a que se pueda referir ministrando al Señor. Esas dos cosas, la oración y la palabra de Dios, y además con ayunos también, ¿no? Y se repite dos veces, ayunando y orando, nuevamente en el versículo 3. Si algo ha de hacer Dios con esta congregación, si algo importante, si algo poderoso, porque Dios puede hacer cosas que nunca se han visto aquí en medio de nosotros durante los años que hemos estado ya 58 años, casi 60 años. Pero este es el momento en que Dios puede trazar un cambio de rumbo en medio de nosotros. ¿Por qué se hace tan difícil el evangelismo, hermanos? En esta mañana nos estaba compartiendo el hermano Jesús Rivera, que él siempre viene en los micros, en las combis, testificando, predicando el evangelio allí en los microbuses. Y para entregarles un folleto de la palabra de Dios, que es gratuito. ¿Saben cuántas personas quieren recibir la palabra de Dios, ese folleto? Nadie quiere recibirlo, ni regalado quieren recibir la palabra de Dios en sus manos. Rechazan abiertamente la palabra de Dios. Y parece que cada año la gente se vuelve más dura, más incrédula, más amante de las cosas materiales y más lejos de Dios cada vez. ¿Cómo puede cambiar esa situación? ¿Saben cómo va a cambiar, hermanos? Cuando cambiemos nosotros. El cambio va a empezar por nosotros. Si queremos que las personas incrédulas reciban la palabra de Dios, la respuesta está en nosotros mismos. El llamamiento de Dios está en nosotros, por medio de nosotros. ¿De qué manera va a comenzar este cambio? Bueno, nunca contamos con que todos los hermanos participen, ¿no? Eso sería fuera de la realidad. Nunca se ve que 100% de los creyentes van a participar, pero sí habrá algunos que respondan a ese llamamiento. Empecemos con los poquitos que respondan a ese llamamiento. Y ese llamamiento lo vamos a plantear hoy día, en este mismo momento. Comencemos a orar y comencemos a clamar a Dios, de maneras que no lo hemos hecho nunca antes en esta iglesia. ¿Y cuántos acudieron al llamamiento de Gedeón? Eran 32,000 eran, ¿no? ¿Y Dios qué dijo? Muchos. Dios no trabaja con muchos, sino con poquitos. 32,000 y luego quedaron 10,000. De los 10,000 que quedaron, ¿qué dijo Dios? Muchos. Luego quedaron 300 quedaron. 1 de cada 100. De 32,000 quedaron 300. Y es casi exacto, 1 de cada 100. Ahora esperamos que de nuestra iglesia, que aproximadamente hay 100 hermanos aquí, ¿no? Aproximadamente. Tal vez no exacto, pero más o menos 100. 1 de cada 100. Bueno, ya tenemos a uno que es su servidor, pero no solamente con nosotros. Y si fueran 5 hermanos de aquí, hombres o mujeres, si son 5 es suficiente. De repente no sean 5, sino 3 o 4, es suficiente. Con esos 3 o 4 empezaremos, hermanos. Esos 3 o 4 que estén dispuestos a un trabajo de oración incansable e intenso. Esa será la manera como Dios comenzará a transformar esta iglesia. Y si hoy día responden ese llamamiento, como digo, suficiente con 2 o 3, suficiente. Tal vez hayan más, ¿no? Pero si son 2 o 3 es suficiente. ¿Cómo vamos a orar? Como nunca antes. De esa manera vamos a orar. Y hay muchas formas de orar.
Les estaba contando el viernes último en el culto de oración, estaba contándoles de los moravos en los años de 1700, un ejemplo de oración que nunca se ha repetido, pero miren cómo oraban ellos. Habían 300 refugiados de diversos países perseguidos del Evangelio, ahí en Moravia, donde se refugiaron con el conde Zinzendorf. ¿Qué hicieron ellos? Una cadena de oración de 24 horas. Hombres, una cadena de hombres, otra cadena de oración de mujeres, por turnos de 1 hora. Y sin parar, día y noche, digamos de 2 a 3 de la mañana, el hermano tal con el otro hermano van a orar de 2 a 3 de la mañana. Y presencialmente, no nada que ahora como oramos por el celular, presencialmente a orar de 2 a 3 de la mañana. Luego a los otros 2 hermanos les toca de 3 a 4 de la mañana. Y eso era todos los días. Ahora, supongo que cambiaban, ¿no? Porque tal vez muy difícil todos los días a las 3 o 2 de la mañana, iban cambiando seguramente. Pero eran cadenas de oración de 24 horas, 300 personas, hombres por un lado, mujeres por el otro lado. Y esa cadena de oración duró imparablemente, duró más de 100 años. Es un ejemplo que nunca se ha vuelto a repetir. Ahora, no vamos a hacer pues de esa manera igual acá, no vamos a copiar exacto de esa manera, pero sí podemos usar otras maneras muy creativas nosotros, hermanos. Y poquito a poco vamos a invocar el poder de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No con ejército, no con fuerza, no con fuerzas humanas, sino con el poder de Dios. ¿Cómo se despliega el poder de Dios? Por medio de la oración. No hay otra forma. ¿Qué va a suceder si cuando salimos a evangelizar las personas no escuchan? Dios tiene poder para cambiar el corazón de esas personas incrédulas. Dios tiene poder. Y nosotros decimos que va a cambiar Dios a las personas incrédulas. ¿Saben a quiénes Dios va a cambiar primero? A todos los que estamos aquí en esta mañana. Dios tiene que cambiar. Y Dios ha de obrar en nosotros de manera gradual, poco a poco. Bueno, siempre se ha dicho que estadísticamente hablando, en cualquier iglesia, y no solo en cualquier iglesia, en otros grupos humanos también, siempre sucede esto, más o menos el 10% de las personas que integran el grupo trabajan activamente. Solamente el 10%, la décima parte, están siempre trabajando activamente. Eso se sabe estadísticamente. O por otro lado, frecuentemente, no siempre seguro, pero frecuentemente hay otro 10% de los del grupo que dan la contra. 10% se matan trabajando. Otro 10% se dedican a hacer problemas. Y lo hacen activamente, hacen problemas activamente. Bueno, no siempre seguramente, ¿no? Y si Dios lo permite, esto de que la décima parte de los creyentes se dedican a oponerse. No siempre, claro, al menos en el caso de nosotros, Dios ha permitido que la iglesia llegue a estar pacificada. Eso ha sido por el poder de Dios mismo. Y justamente eso de que haya paz en medio de nosotros es el momento, es la oportunidad para que Dios comience a marcar un cambio de rumbo en medio de nosotros, hermanos. Eso nunca se ha hecho. Si bien es cierto que los siervos de Dios que estuvieron, empezando por el pastor Douglas Craig, el misionero, ¿no? Y los demás pastores que han estado a lo largo de los años, trabajaron mucho, trabajaron tesoneramente, trabajaron grandemente, y los hermanos también trabajaron con ellos. Pero hay algo nuevo que debemos entender nosotros, hermanos, no con fuerzas humanas, no con esfuerzos humanos, ni con poder humano,
ni con ejército humano, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso significa, en primer lugar, que Dios tiene una fuerza y un poder que no nos imaginamos hasta dónde puede llegar el poder de Dios y las obras milagrosas que puede Dios hacer por medio de nosotros. Porque ya no hablamos de poder humano ni de fuerzas humanas. Y en realidad, si hablamos de poder humano, nosotros no somos nada. Como Israel, ¿no? La nación de Israel. Dios le dice a Israel, ustedes son el país más débil del mundo, pero el portento que yo haré con ustedes será por mi poder. Fue por el poder de Dios. Así también, si hablamos de poder humano y de fuerzas humanas, nosotros somos los menos indicados para el poder de Dios. No tenemos fuerzas ni poder humano. No tenemos. Pero Dios siempre trabaja donde no hay fuerzas humanas. El viernes estábamos en el día de oración, ¿no? Recordando esto. Dios le dice al profeta Elías, ándate donde una mujer viuda, allí en una ciudad extranjera, en Sarepta de Sidón, que no conoce a Dios, que no es de Israel. Una mujer viuda en desamparo, y ella se encargará de darte alimentación, de sostenerte durante los 3 años y medio que dure la sequía. Y así va Elías donde la mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué Dios utiliza siempre a los que no pueden humanamente hablando? ¿Por qué Dios escoge a una viuda desamparada? Esta viuda tenía un puñado de harina y una tacita de aceite, y le dijo ella a Elías, esto voy a preparar para hoy día y luego vamos a dejarnos morir, mi hijo y yo, porque no hay comida y no hay dinero. Este es el último día que vamos a comer, esta harinita y este aceitito. Pero Dios le dice a Elías, donde ella vas a ir, y ella, que tiene comida para un solo día, te va a dar alimento durante 3 años y medio, para ella y para ti. ¿Y qué sucedía? Ustedes recuerdan, ¿no? La harina, el poquitito, cada día seguía allí, no se acababa. La tacita de harina y la tacita de aceite, el puñado de harina y la tacita de aceite. No se acabó durante 3 años y medio. Nunca le dio Dios alimento para una semana, siempre un poquitito para un solo día. Pero ahí estaba la fidelidad de Dios día tras día. ¿Cómo es especialista Dios en usar a los que menos tienen y a los que son más débiles? ¿Cómo es que Dios lo usa a Pablo lleno de enfermedad y él afligido por enfermedad le pide a Dios 3 veces que le quite la enfermedad? Y Dios le contesta, no te quitaré esa enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estaba en aflicción, cuando estaba enfermo, entonces reposaba sobre él el poder de Dios. Y Pablo dice entonces allí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, reposa sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo es que Dios se especializa en usar a los que no tienen nada materialmente, a los que no tienen fuerzas humanamente, a los que están enfermos, a los que están en aflicciones? ¿Cómo Dios se especializa en usar al que es humanamente de lo más débil en este mundo? Así que por ese lado no tenemos ninguna excusa para decirle a Dios, Señor, utiliza a otra iglesia que sea mejor y más fuerte que nosotros. Porque si hablamos de debilidad, nosotros somos débiles en diferentes sentidos. Miren, han pasado 58 años y esta construcción está casi lo mismo que en 1968 cuando fue comprada esta construcción, este local. Casi exactamente igual. Un poquito se ha agregado de 2 o 3 salones y eso es todo.
Así que si hablamos de debilidad en el sentido material, pues ¿cómo hemos sido tan débiles que casi de 60 años y no hemos podido ampliar esta construcción? Ahora ustedes me han escuchado decir, hermanos, desde 10 años atrás, 10 años atrás, aquí al terreno que sigue a nuestro vecino, allí que estaba sin cercado, estaba libre. Hemos estado viniendo los sábados temprano en la mañana y nos metíamos al terreno que no tenía cerco y ahí hemos estado orando bastantes veces. Señor, separa este terreno para la iglesia de San Fernando. Y Dios nos ha contestado, porque ahí sigue el terreno separado. La dueña vino de Canadá y dijo que iba a construir y me enseñó a mí los planos. Después vino y dijo, no sé qué ha pasado o qué ustedes habrán pedido a Dios, pero yo ya no voy a construir. Le voy a dar mi teléfono, mi correo electrónico, porque yo vivo en Canadá, es peruana, ¿no? Pero vive en Canadá. Han pasado en total 10 años y ese terreno sigue allí, reservado para esta iglesia. ¿Cómo vamos a comprar un terreno así? Dijo ella, $80,000, solamente el terreno. ¿Cómo vamos a construir allí? Nosotros no lo vamos a hacer, hermanos, lo va a hacer Dios. Dios es el que lo va a hacer. ¿Cómo es que pensamos proyectar que esta iglesia, la iglesia de San Fernando, llegue a ser un modelo para muchas otras congregaciones, un modelo de la obra de Dios que pueda ser también llevado de la misma manera en muchas otras iglesias? ¿Cómo es que pensamos eso? En base a ningunas fuerzas humanas, en base al poder de Dios. Solamente así. ¿Cómo vamos a conseguir tanto dinero si no hemos podido en casi 60 años ni siquiera hacer el techo encofrado acá ni nada más, ni hemos podido ampliar el local? ¿Cómo entonces? Bueno, si lo miramos humanamente no se puede. Eso es lo que sucedió con Pedro, ¿no? En esa noche en el lago de Galilea venía el Señor Jesús de madrugada y ellos vieron, se asustaron primero, pero luego Pedro dice, es el Señor. Y venía Jesús caminando por el agua hacia ellos, ¿no? En la barquita, caminando encima del mar de Galilea. Y dice Pedro, siempre impulsivamente, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro se lanza al agua y comienza a caminar en el agua, igual que Jesús. Pero de repente miró el agua y miró las olas y se hundió. Mientras miraba al Señor, sin mirar el peligro de hundirse, se olvidó del peligro de hundirse y miraba solamente al Señor y caminaba sobre el mar. Y de repente se olvidó de seguir viendo a Jesús y de sostenerse de él. Y miró el peligro. No puede ser, estoy andando sobre las olas, esto es imposible. ¡Fum! Se hundió. ¿Cuál es la lección que sacamos de allí? Mientras estamos sostenidos por Dios, podemos caminar sobre las aguas. Cuando comenzamos a mirar que somos humanamente imposibles, perdemos la fe y nos hundimos. El Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando sobre las aguas. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué miraste y dijiste, esto es imposible, andar sobre el agua? Imposible es, y ¡fum! Ahí inmediatamente se hundió. Cuando decimos es imposible, nos hundimos. Es imposible conseguir, ¿no es cierto? $80,000, ahora debe ser más, ¿no? Eso fue hace 8 años, 7 años atrás. Ahora debe estar el doble de precio, tal vez, ¿no? Digamos $150,000 que pedirá la dueña por ese lugar. Muy bien, ¿de dónde vamos a sacar $150,000? Dios lo sabe y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Sin ninguna duda que Dios lo puede hacer.
Pero hay algo que Dios requiere de nosotros, hermanos. En primer lugar, confiar en Dios. En primer lugar, no dudar, tener fe. Y recordar que nada se basa en nosotros mismos, sino en el poder de Dios. Y eso significa sostenernos del Señor, no de nosotros, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestro dinero, ni de nuestro poder humano, sino sostenernos del Señor mismo. Pero en segundo lugar, significa obedecer. ¿Qué significa obedecer para nosotros, hermanos? Comencemos a orar. Comencemos a orar como nunca antes lo hemos hecho en esta iglesia. No sé a qué hora lo haremos. No sé a qué hora. De repente vendremos a las 12 de la noche y oraremos hasta las 4 de la mañana. Posiblemente esa sea la única hora de poder hacerlo. Y duerma usted un poquito hasta las 12 y luego después de las 4 de la mañana vuelva a dormir. Pero eso es lo que Dios requiere de nosotros. Pocos serán los que estén dispuestos a esta valentía de oración. Sí, serán pocos, sí, lo entendemos bien eso, ¿no? Además, otra cosa, ¿no? Nada puede hacer Dios en medio de nosotros por obligación. Eso tengamos en cuenta. Dios no obra por obligación. Dios obra por llamamiento. Es muy diferente. Dios obra por llamamiento. Y Dios obra con los que obedecen a su llamamiento. Es como la salvación, ¿no? ¿Quién de las personas incrédulas fuera de nosotros ha sido obligado a aceptar a Cristo en su vida? ¿Será posible eso? No. No, es imposible obligar a una persona a aceptar a Cristo en su vida. Siempre es por el llamamiento de amor que el Dios hace con la persona. Y cuando hablamos ya de los que son hijos de Dios, que somos todos nosotros, Dios hará su obra de la misma manera exactamente, no por obligación. Usted no está obligado a llevar a cabo aquello de lo que estamos hablando, hermano. Usted está recibiendo el llamamiento de Dios, pero usted no está siendo obligado. Y de ninguna manera empezaremos a ver mal a los que no obedecen a su llamamiento. Nunca lo hemos hecho. Nunca hemos mirado mal a nadie que no está dispuesto a seguir el llamamiento. Por ejemplo, ¿no? Hay una clase de discipulado aquí los días martes. ¿Cuántos hermanos hay? Actualmente no pasan de 8 personas, 7, 8 personas los que están en el discipulado del día martes. Usted también puede estudiar. Sí, claro. Pero nunca le hemos dicho, mire, usted está mal porque no quiere venir al discipulado. No, nunca lo haremos, nunca. Porque la obra de Dios se hace voluntariamente y se hace por obedecer el llamamiento de Dios. Esa es la única forma posible de obedecer al Señor. No es por obligar a los creyentes, ¿ven? Ahora, si un pequeño porcentaje de nosotros comienza, como decimos, a seguir este profundo llamamiento de oración, entonces Dios va a mover a esta iglesia poquito a poco, poquito a poco. En muchas ocasiones, en las predicaciones, los predicadores al final de la prédica piden que levanten la mano los hermanos que quieren obedecer al Señor. Como ustedes se dan cuenta, si han estado ya varios años, ¿no? Aquí, como ustedes se dan cuenta, yo nunca hago ese llamamiento, ¿no? Nunca les digo, levante la mano el que quiere obedecer al Señor. Es igual, el que quiere obedecer a Dios no necesita levantar su mano, siempre él obedecerá al Señor, sin levantar su mano, pero obedecerá al Señor. Por eso yo no me preocupo mucho de saber, levanta tu mano. Ahora, yo no digo que está mal eso, ¿eh? Muchos predicadores lo hacen, eso está muy bien. Yo no digo que esté mal, pero al llamamiento de Dios usted responderá.
100% con toda seguridad. Levante su mano o no la levante. Haga pública su decisión o no la haga. Usted obedecerá al Señor. Porque ese llamamiento de obedecer no va a ser por 5 minutos cuando usted se emocione en este momento. Ese cambio de rumbo va a empezar, hermanos, ahora mismo. No voy a preguntar en este momento quiénes responderán al llamamiento de oración. Pero sí quisiera decirle que el llamamiento es para valientes. Eso sí quiero decirle. Ahora, si solamente un hermano quiere orar juntamente conmigo de esa manera, perfecto. Ya somos dos. Ya seremos dos, ¿no? Vamos a comenzar a orar de la manera como nunca antes lo hemos hecho. De una manera perseverante, de una manera intensa, vamos a comenzar a orar que Dios comience a transformar esta iglesia. Y Dios va a comenzar a hacerlo. Si hemos tratado de hacer muchas cosas con el poder humano, con las fuerzas humanas, y nunca nos dan resultado, no nos dan resultado, porque lo hacemos sin el poder de Dios. Esta es la experiencia del pastor Jesús Hurtado. Algunos conocen del pastor Jesús Hurtado, ¿no? En Huancayo. En los años en que estábamos allí, antes del año 90, que estábamos en Jauja, en la iglesia bautista de Jauja, él me contó esto personalmente. En la misma iglesia de Jauja, allí, y tomaron ellos un mapa de la ciudad, y no es muy grande Jauja, en ese tiempo tenía como 30,000 habitantes. Tomaron un mapa entero y comenzaron a hacer un plan de evangelismo, casa por casa, puerta por puerta, calle por calle, y se demoraron varios meses, y cubrieron la ciudad entera, casa por casa, calle por calle, y fueron cubriendo en el mapa todo su trabajo. Y el pastor Jesús Hurtado me dijo, ¿sabes cuánto resultado hubo después de meses enteros de evangelizar puerta por puerta? Me dijo, si quedaba uno, era mucho. Si quedaba un nuevo creyente o tal vez dos, era mucho de todo ese esfuerzo evangelístico. Y tuvimos que darnos cuenta de algo. Habíamos trabajado mucho, pero no habíamos orado. Habíamos evangelizado mucho, pero no habíamos orado. Y entonces hicimos algo muy diferente. Comenzamos a hacer una campaña de oración. Si no me equivoco, creo que fue un mes entero, pero comenzaron a orar noche tras noche durante un mes entero. No recuerdo bien el horario, pero hicieron una campaña de oración. Y me dijo, ¿sabes qué resultó? Después de haber orado mucho, Dios mismo comenzó a traer a las personas. Ese mismo año fue el año que más creyentes nuevos hemos tenido de todos esos años. ¿De qué manera? Evangelizamos meses enteros y no resultó nada. Luego nos pusimos a orar sin descanso, solamente a orar. Y entonces Dios comenzó a traer a muchas personas nuevas a la iglesia bautista de Jauja. Eso nos muestra, hermanos, es un ejemplo concreto de que no vamos a poder hacer gran cosa si no es por el poder de Dios. Como en Zacarías dice, ¿no? No con ejército, no con fuerza de hombre, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Comencemos a orar de una manera intensa, de una manera sacrificada, de una manera que nadie imagina. Comencemos a orar. ¿Y cómo lo haremos exactamente? En este momento no lo sabemos. Tampoco sabemos quiénes están dispuestos a hacerlo. Lo que sí sabemos es que Dios va a mover nuestro corazón para comenzar a orar de esa forma. Nunca se ha hecho en esta congregación, nunca se ha hecho ese llamamiento de oración. Es ahora el momento de hacerlo.
es ahora el momento de hacerlo. Y tal vez lo primero que debemos pedir a Dios es, Señor, muéstranos la manera exacta de llevarlo a cabo. Por supuesto, no podemos hacer como otros lo han hecho, ¿no? Somos diferentes, eh, pero sí podemos hacerlo con el mismo principio de sacrificio intenso de oración. Entonces Dios se va a mover, Dios se va a mover en esta iglesia. De eso estamos bien seguros. Ahora, siempre se habla de avivamientos. Nosotros también buscamos un avivamiento, pero el problema es que han habido muchos falsos avivamientos. Y otra cosa más, en aquellos avivamientos históricos que han habido, que han afectado miles y miles de personas, ¿saben cuál ha sido un gran problema de aquellos avivamientos? Así como Dios ha trabajado mucho en medio de miles de personas, Satanás ha aprovechado para trabajar mucho en medio de los avivamientos. Así ha sido históricamente. Como ha habido mucha obra de Dios en los avivamientos, ha habido mucha obra diabólica en medio de los llamados avivamientos. Y hay una explicación de eso también. Es que no se ha actuado de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Satanás ha obrado grandemente también en medio de los avivamientos, porque no se ha llevado a cabo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la razón. El día viernes también estábamos diciendo, ¿no? 3 termómetros de un verdadero avivamiento. En primer lugar, si un avivamiento produce un evangelismo activo, si este avivamiento está produciendo que los creyentes van a evangelizar a las personas perdidas, ahí está, un primer termómetro. Un segundo termómetro, si los creyentes nuevos están recibiendo discipulado bíblico. Es decir, si los que se convirtieron a Cristo están recibiendo enseñanza profunda de la palabra de Dios. Ese es el segundo termómetro. Y el tercer termómetro, si la iglesia participa en la obra misionera local, nacional y sobre todo en la obra misionera mundial. Si la iglesia está teniendo un avivamiento supuestamente, pero el avivamiento no resulta en estas 3 cosas, entonces eso no es por ningún lado un avivamiento. Será un despliegue de muchas emociones, pero eso no es un avivamiento de Dios. Nada que ver. Si no hay evangelismo entre los creyentes, es decir, con las personas perdidas, si no hay discipulado con los que están creciendo en el Señor, y si no hay obra misionera, si no hay estas 3 cosas como resultado del avivamiento, entonces no le llamemos para nada avivamiento a eso que se supone que es. Después de haber cumplido, de haber llegado, hermanos, ya casi a 60 años, ¿no? 58 años es casi 60 años. Después de tanto tiempo, Dios puede renovar esta iglesia profundamente. No importa que hayan pasado tantos años y que no haya habido antes esa visión de una obra poderosa de Dios. Dios puede hacerlo desde ahora. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios le llamó para la obra suya? Tenía 80 años de edad. 80 años de edad tenía. Y nosotros, se puede decir, somos una iglesia bastante adulta, ¿no? Espiritualmente hablando. 58 años no es un tiempo corto. En realidad somos una iglesia
una iglesia vieja. Eso somos, una iglesia vieja. Bueno, Moisés era viejo a los 80 años cuando Dios le llamó. Y a partir de allí Dios mostró su gloria en Moisés y en el pueblo de Israel durante 40 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le hizo su llamamiento? ¿Recuerdan cuántos años tenía de edad Abraham? 75 años de edad tenía Abraham. ¿Y cuántos años tenía él cuando llegó a la cúspide de su relación con Dios? En el momento supremo de la obediencia de Abraham. Tenía más o menos como 115 años de edad Abraham, cuando llegó a lo más glorioso de su relación con Dios, 115 años de edad. Empezó Dios a trabajar con Abraham cuando él tenía 75 años de edad y su esposa tenía 10 años menos, 65 años. Así que para nosotros no es excusa tratar de decir así, ¿no? Somos una iglesia vieja, espiritualmente hablando, y también en edad, ¿no? 58 años. Estamos viejos ya. El llamamiento de Dios es que aunque tengamos tantos años funcionando, seamos capaces de responder al llamamiento de Dios en este momento. Yo tengo la convicción, hermanos, de que sí esta iglesia va a responder al grande llamamiento de Dios en este momento. Pero eso va a empezar con algunos de ustedes, con algunos soldados valientes, tiene que empezar. Y aunque yo nunca digo, levante la mano el que quiere responder a Dios, lo que sí quisiera pedir, si usted ha escuchado la voz de Dios para ser un soldado valiente, sí quisiera que usted me lo diga. No en este momento, luego. Por favor, dígamelo, hermano, varón o mujer, joven o anciano, quisiera que me lo diga. Este será el año de un cambio de rumbo que Dios traerá en medio de nosotros. Esperemos cosas grandes de Dios. Si hemos actuado con fuerzas humanas hasta ahora, ahora es el momento de actuar con las fuerzas de Dios, con el poder de Dios, con la obra del Espíritu Santo, no con la obra humana de nosotros mismos. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, porque al llegar a este momento, a este aniversario, después de tantos años, Señor, estamos completamente convencidos de que tú quieres marcar un cambio de rumbo en esta congregación. Te damos gracias por el pastor Douglas Craig, por su esposa Mildred, por varios misioneros que le ayudaron. Te damos gracias por el primer pastor peruano, Pedro Franco, y los demás siervos tuyos que siguieron más adelante. Te damos gracias porque tú mismo iniciaste esta iglesia, Señor. Te damos gracias porque hoy día hemos mirado hacia el futuro, no solamente a nuestros años anteriores. Te doy gracias, Señor, porque has puesto esta visión en mi propio corazón. Tú quieres llamar a esta iglesia a ser un modelo grande que pueda ser trazado para que otras muchas congregaciones sigan ese mismo modelo. Estamos convencidos y seguros de que tú lo harás, Señor. También quisiera rogarte por algunos creyentes el día de hoy
que hayan puesto en su corazón el obedecer al llamamiento tuyo. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, quisiéramos rogarles ponerse de pie para cantar ahora el último himno. Vamos a ponernos de pie.